2 y vamos a hacer la lectura del 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así, Primera de Juan 2, 7 en adelante. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén a su palabra. En el sermón anterior, en el cual iniciamos con el capítulo 2 de Primera de Juan, entre algunas cosas importantes que estuvimos atendiendo, pudimos ver tres rasgos, tres aspectos muy distintivos a resaltar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Cristo como nuestro abogado, Cristo como nuestra propiciación, Cristo como nuestro ejemplo. Y precisamente este último rasgo de Cristo como nuestro ejemplo es donde encontramos el tapiz donde se construye el principio a aprender de estos versos que en el día de hoy tenemos delante. Unos versos que vuelven a insistir en lo mismo, vuelven a enseñarnos estos opuestos, estas antítesis para hacernos ver el tipo de conducta que debe verse en los verdaderos creyentes. Y en este caso el rasgo distintivo tiene que ver nada más y nada menos que con el amor. Ese amor que debe de encontrarse en un creyente genuino, no solamente un amor hacia Dios, sino un amor hacia su prójimo. Pero sobre todo en el día de hoy, lo que vamos a hacer es dar respuesta a una pregunta que ya que sé que casi todos conocen, en cuanto a cuál es ese mandamiento nuevo que Juan nos enseña en esta porción de las Escrituras. Yo no sé a ustedes, mis hermanos, pero a mí cuando hablo del amor, es curioso que de verdad, que todo es tan curioso. En ocasiones, ciertas personas me enseñaban en mis inicios, cuando empezaba a caminar en el Señor, que no exhortara a la iglesia, sino que hablara del amor. Pero cuando leo, hablo, veo y entiendo lo que es el amor de Dios, me siento más exhortado que nunca. Porque el amor de Dios es tan grande y exige tanto que no hay mayor exhortación que decirle a alguien, ama. Es que es una locura. Decirle a alguien, ama, como el Señor te amó, ama, es la mayor exhortación del mundo. Y a mí me pone entre la espada y la pared porque intento mirarme hacia adentro y desde dentro hacia afuera para ver cómo anda el amor del Señor en mí y me avergüenzo y veo que estoy tan lejos. Pero es lo que hay. Pero a ver si el Señor nos da respuesta, aunque ya hemos hecho un pequeño spoiler y adelanto de toda esta respuesta. Yo sé que ustedes la saben, pero vamos a dar respuesta a esta pregunta. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo que es la palabra que habéis oído desde el principio. Una vez más podemos ver al apóstol cómo insiste en que todas sus enseñanzas tienen cero novedad. No hay novedad en las enseñanzas del apóstol.
Y eso no es algo que nos debe disgustar, oh, no hay nada nuevo. No es algo que nos debe disgustar, sino todo lo contrario, ya que todo lo que tiene que ver con lo antiguo tiene garantía de ser bueno. El apóstol, con toda la intención del mundo, reitera en la idea de lo que enseña no es nuevo, sino antiguo, un mandamiento antiguo, ya que sabe que así no dejará a nadie la posibilidad de malinterpretarlo, de desviarle por causa de sus enseñanzas. Matiza, utiliza el bisturí a la hora de expresarse. Recuerden que el contexto de Juan, en el contexto en el cual Juan desarrolla su ministerio, la tendencia a lo novedoso, la tendencia al nuevo pensamiento era habitual también en medio de la Iglesia. Por tanto, el apóstol Juan deja absolutamente claro que en su discurso hay cero novedad, porque la tendencia iba hacia lo novedoso. Pero también, por otro lado, evita la posibilidad de que los judíos de la diáspora, que también encontramos en el contexto en el cual Juan dirige sus cartas, también lo malinterpreten, creyendo que Juan, al hablar de algo nuevo, se esté alejando de lo antiguo, diciendo, este está en contra de la ley y de los profetas. Por tanto, Juan, de una manera quirúrgica, te habla y habla al pueblo, escribe a la iglesia, diciéndole y expresándole lo que acabamos de leer, para aclararle tanto a aquellos que buscaban novedad como a aquellos que quizá podían justificarse porque trae algo nuevo desconectado de lo antiguo. Juan habla y dice, no os traigo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo. Para que todos los que estaban en la iglesia escuchándole, tanto judíos creyentes en Cristo como gentiles creyentes en Cristo, estuvieran cada uno ubicados en la línea que Juan quería enseñarles. Es por eso que, comenzando así, restringe el pensamiento de ambos grupos de una manera magistral. Porque, como hemos dicho, en lo antiguo tenemos garantía de encontrar lo bueno. En lo antiguo hay seguridad. ¿Lo creen? Sí. Pero ¿cuál es el mandamiento antiguo que ellos tenían y Juan les recuerda? Como podemos ver, no les especifica el mandamiento en concreto. Les dice un mandamiento, pero no les especifica el mandamiento. Más bien les aclara cuál es la fuente de dicho mandamiento, al menos en este verso que acabamos de leer. Y la fuente no puede ser otra que la de su palabra. Esa palabra que los que le escucharon desde el principio. En esta ocasión, Juan, cuando se refiere a principio, no se refiere ni al origen de todo, ni siquiera al origen de cuando se dieron los mandamientos en Sinaí. No se dirige a ese principio. Recordemos otra vez que estamos en un contexto donde también los gentiles empezaban a tener presencia en la congregación, en la iglesia del Señor. Por tanto, tenemos a personas alejadas del pueblo de Israel, de lo que son los mandamientos, incluso de aquello que ocurrió in situ con Jesucristo en Jerusalén. Eran de la diáspora, no conocían exactamente lo que ocurrió solo por palabra y no por vivencia experimental. Por tanto, más bien Juan se refiere al principio en el cual escucharon la voz del Evangelio por la boca de los propios apóstoles o por la boca de diferentes creyentes que se cruzaron en el camino de todas las personas que estaban en la diáspora y después recibieron las cartas y el pastorado o el apostolado de Juan. Por tanto, en resumidas cuentas, lo que Juan está diciendo es que les viene a hablar de un mandamiento antiguo, el cual su fuente se encuentra en el Antiguo Testamento, en la Torá y en los profetas, y que escucharon en el principio en el cual se les predicó el Evangelio. Este es el mandamiento antiguo, el que escuchasteis cuando se os predicó, que tiene conexión con la Torá y con los profetas, el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora nos encontramos con algo muy interesante en el versículo siguiente, en el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Si recién acabamos de mencionar que Juan señala el mandamiento antiguo y que precisamente es lo antiguo donde encontramos seguridad, ¿cómo es que ahora se nos dice que se nos da un mandamiento nuevo? Te señalo lo antiguo, pero ahora te digo que te doy un mandamiento nuevo. Una lectura rápida e imprudente de estos versos y además aderezada con una teología del reemplazo que sostiene como
muchas cosas la abolición de la ley, encontrará en todo esto una confirmación más de que lo antiguo ya no sirve y lo que hoy importa tiene que ver exclusivamente con lo nuevo. Me quedo con lo nuevo y desecho lo antiguo. Y no me malinterpreten, es obvio que las Escrituras nos muestran, como en esta ocasión, que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Amén. Es así, así lo dice. Y que gracias a lo nuevo, aquello que lo antiguo no podía solucionar, se solucionó con lo nuevo. Pero también tenemos que entender que en ningún momento se está refiriendo a alguna forma de abolición de lo antiguo. O mucho menos a una forma de señalar lo antiguo como algo malo. ¡Para nada! Pues si esto es así, ¿cómo podemos llegar a entender que algo sea al mismo tiempo nuevo y antiguo a la vez? Sin que una cosa sustituya a la otra. ¿Cómo puedo entender algo nuevo que viene después de lo antiguo, pero que una cosa no sustituya a la otra? ¿Cómo algo es nuevo y antiguo a la vez? A ver si esta ilustración nos ayuda a todos. Piensen en una escultura hermosa en su momento, en la cual fue esculpida por un gran artista. Una escultura hermosa, pero con el tiempo envejecida, deteriorada y dañada, por el paso del tiempo y de la mano del hombre que la dañó. Cuando un restaurador la toma en sus manos, cuando un restaurador experto toma esa escultura dañada en sus manos, no lo hace para destruirla, no lo hace para cambiarla, no lo hace para construir una nueva, sino que sobre la base de la misma la limpia, la arregla, la embellece y la restaura. Con el único propósito de que todos vean no algo nuevo, sino la belleza del original. La restaura con la intención de que se vea la belleza del original. No obstante, las manos de un restaurador experto, aunque no quiera, no solo recuperan la belleza original, sino que sin querer embellece la original con sus propias manos. Algo antiguo, algo nuevo, a la vez restaurada por una persona en particular. ¿Prefieren un ejemplo bíblico? Les daré un ejemplo bíblico. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando de la morada de nuestro cuerpo y del nuevo cuerpo que recibiremos a continuación. Todos sabemos que en el momento de nuestra resurrección o en el momento de la segunda venida de Cristo, como dice la Escritura, todos seremos transformados, ¿sí? Pero en ningún momento se nos dice que el cuerpo nuevo no tendrá relación ninguna con el cuerpo antiguo, sino más bien se nos dice que el cuerpo antiguo será transformado en un cuerpo nuevo. Los muertos resucitarán. Si es un cuerpo nuevo, no se necesita lo que partió. Los cuerpos resucitarán y los que hayamos quedado seremos transformados. Por tanto, desde la base de nuestro cuerpo antiguo hay una glorificación que se transforma en un cuerpo nuevo. ¿Me siguen? Por tanto, no se trata de algo que se desvincule de lo anterior, sino algo que mejora y perfecciona. ¿Entienden? Así pues, cuando viene algo nuevo, que las Escrituras nos muestran que es mejor que lo antiguo, claro que sí, no significa que quite lo antiguo, sino que lo mejora y lo perfecciona sin quitar lo antiguo. Y ahí nos encontramos con un elemento que al mismo tiempo tiene la base en lo antiguo, restaurado y mejorado por lo nuevo. ¿Lo entienden? ¿Me siguen? Gloria al Señor. Por tanto, este principio bien comprendido, escúchenme y no se me pierdan,
protege la base bíblica de la continuidad. Cuando comprendemos esto, y cosas semejantes a estas, protegemos la base bíblica de la continuidad, de que la Biblia es un todo. Y no se segmenta por partes, continuidad. Y nos aleja de los principios teológicos que sostienen la abolición de partes de la Escritura y, por tanto, la discontinuidad, aunque no lo quieran. Tenemos que entender, para una buena comprensión bíblica, que la palabra de Dios, su plan y su revelación van siendo progresivos. Hay progresión en la revelación, tanto en las Escrituras como en el cumplimiento a lo largo de la historia. No es lo mismo el mismo contexto y circunstancia y revelación el que encontramos en Edén, como el que encontramos en Sinaí, como el que encontramos con Jesucristo en el primer siglo. Ha evolucionado, se ha desarrollado tanto la revelación como el cumplimiento del plan. Por tanto, hay una progresión en el plan y en la revelación. En todos y cada uno de los procesos hemos visto una evolución en esa revelación y un desarrollo del cumplimiento de su plan. Pero tenemos que entender que aunque todo evoluciona para mejor y todo lo que viene después supera y perfecciona, mejora y arregla todo lo que ha quedado atrás, en ningún momento lo anula y mucho menos lo denigra o lo abole. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Porque la suma de su palabra es la verdad. Y porque el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de su palabra pasará hasta que todo se haya cumplido. Conceptos que mantienen en pie la línea y el desarrollo de toda la palabra de Dios. ¿Entienden esto? Algo nuevo y algo antiguo a la vez. Gloria al Señor. Juan señala que este mandamiento nuevo es verdadero en él y verdadero en nosotros. Y añade que las tinieblas van pasando mientras que la luz verdadera ya está alumbrando. Pero como pueden comprobar, al menos de una forma explícita, aún no encontramos la respuesta directa. ¿A cuál es este mandamiento nuevo que nos está intentando presentar? Lo que nos empuja a seguir haciendo la pregunta de cuál es este mandamiento nuevo que Juan señala en su primera carta. Una respuesta habitual, no se me pierdan por favor, una respuesta habitual a esta pregunta es contestarla con el propio contexto inmediato de los versículos que le siguen al 8, del 9 al 11. El verso 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y ahora nos dice lo siguiente en el 9 en adelante: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Uno podría llegar a confundirse, y digo con razón, ya que la forma de interpretar la Biblia es con la propia Biblia. ¿Cuántos lo creen? La forma de interpretar la Biblia es con la propia Biblia y dentro de ese principio, utilizar el contexto inmediato es el recurso que casi siempre nos da la respuesta a las preguntas que le hacemos al texto. Es ese recurso a utilizar. Tengo una incógnita, busco en el contexto a ver qué me quiere decir esta incógnita que tengo delante. Por tanto, si el versículo 8 dice que da un mandamiento nuevo y en el 9 en adelante nos dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y el que lo ama está en luz, será ese el mandamiento nuevo, yendo directamente al contexto, dando respuesta a la pregunta que el versículo 8 nos ofrece. ¿Me siguen? Pero tenemos un problema, ya que si analizamos las Escrituras detenidamente, nos daremos cuenta que en ningún momento, escucha bien, el aborrecer al hermano era algo permitido, sino completamente prohibido. Y nos daremos cuenta que el amor al prójimo es un mandamiento no nuevo, sino antiguo. Aunque encontramos muchos textos para
afirmar esta verdad, permítanme solo presentarles uno. Levítico 19, 17 y 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué les parece? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Por tanto, leyendo este verso y otros muchos más que podríamos leer, ¿qué clase de mandamiento nuevo o novedad es la que encontramos en los versículos 9, 10 y 11? Ninguna novedad, absolutamente ninguna. Ya que entendemos que lo que está en los versículos 9, 10 y 11 respecto a amar al prójimo, no aborrecerlo, no es nada nuevo, sino antiguo. Por tanto, no puede ser ese mandamiento nuevo que Juan les está diciendo que les da. ¿Sigue la lógica? Juan les enseña literalmente lo que ya antiguamente se enseñó. Les recuerda lo que ya pasó. Que el amor al prójimo es mandamiento y por ende el aborrecimiento al hermano es pecado, incluso si lo haces desde tu corazón. Porque eso de que solo que contaba la obra y no lo interno son historias para no dormir. El corazón. Por tanto, aunque es entendible intentar encontrar el mandamiento nuevo en el contexto mismo de la porción de las Escrituras que estamos estudiando, en esta ocasión no es donde encontramos la respuesta. Pues si no es ahí donde encontramos la respuesta. Como ustedes saben, en ocasiones en las Escrituras nos encontramos con respuestas tanto explícitas como implícitas. Lo hemos hablado en alguna ocasión. Algo explícito es algo que te encuentras literal, que te lo dice abierta, clara y nítidamente. Esto es esto, explícitamente expuesto. Algo implícito está y lo tienes que encontrar en el contexto, que sin decirlo, la forma en la cual dices tiene implícito muchas cosas que no dices literalmente. Lo entienden, ¿verdad? Lo hemos explicado en alguna ocasión. Pues para encontrar la respuesta a cuál es este mandamiento nuevo, lo podemos encontrar explícitamente en el Evangelio de Juan e implícitamente en el texto que tenemos delante. ¿Y qué es lo que leemos en el Evangelio de Juan que nos da la respuesta explícita y literal en cuanto a este mandamiento nuevo que se nos ha dado? En Juan capítulo 13, versículo 34, tenemos la respuesta a este mandamiento nuevo. Y dice Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros, pero ahora añade la novedad que antes no estaba porque el verbo aún no se había encarnado. Que os améis como yo os he amado. E implícitamente lo leemos en Primera de Juan en el versículo 8, que dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él. Y cuando decimos que un mandamiento nuevo es verdadero en él, Juan está recordando lo que ya dijo en su evangelio. Es verdadero en él porque se hace carne y vida y sangre en él. Un amor como él manifestó. ¿Entienden? Por tanto diremos, contestando por fin a la pregunta, que la novedad no es el amor. La novedad no es amar. La novedad es amar como él amó. Ese es el mandamiento nuevo que Juan enseñaba a las iglesias y hoy nosotros tenemos que guardar. Amar como él amó. Nuestro Señor Jesucristo llevó el amor a la excelencia. Cumplió el mandamiento de forma perfecta, ya que el propio mandamiento emana de su propia naturaleza. Él no ama, Él es amor. Y por cuanto es amor, su manifestación de amor es pura, perfecta y sin mácula. Un amor excelente, perfecto.
Tenemos que entender que en Cristo no solo el Verbo se hizo carne, sino que el amor se encarnó. Si el amor fuera una persona, Cristo la representaría, ¿entienden? No se equivocaron cuando en cierta ocasión algún pastor, no sé en qué época o en qué tiempo, no recuerdo bien, sustituyó la palabra amor por la palabra Cristo en 1 Corintios 13 a la hora de predicar. ¿Saben lo que dice 1 Corintios 13? ¿No? Esa definición de todo lo que el amor puede hacer. Y este hombre sustituyó la palabra amor por la palabra Cristo. Y sonaría 1 Corintios 13 de esta manera. Cristo es sufrido, es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, no se envanece, Cristo no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser. Porque el amor es Cristo y Cristo es el amor. ¿Lo entienden? Nuestro Señor Jesucristo amó incondicionalmente, sin esperar recibir nada a cambio, amando a pesar de la pérdida, del insulto, del desprecio, un amor en estado puro jamás visto por ningún ser humano. Un amor perfecto. Y esa es la novedad. No el amor, sino el espectáculo de Cristo amando. Pues ahora el apóstol Juan nos muestra el mandamiento expresado en las Escrituras. No solo muestra el mandamiento expresado en las Escrituras, sino el foco en la cual se tiene que cumplir dicho mandamiento. Nosotros ahora no solo tenemos que entender el amor en sí, sino que tendremos que entender el amor ligado a la persona que mejor lo manifestó, nuestro Señor Jesucristo. Es como si dijera, siempre ha estado el mandamiento, pero ahora os doy la forma perfecta en la cual se debe cumplir, amar como Cristo amó. No ha habido en la historia un momento más crucial, mis hermanos, para que se recordara al pueblo de Dios la forma correcta de amar. Se necesitaba en ese momento y el Señor viene en el momento oportuno. Como dice la Escritura, venido el cumplimiento del tiempo designado desde la eternidad, el Verbo se hizo carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todo el mundo, pero también para manifestar estas bondades y necesidades. Porque el amor en la época en que vino Cristo brillaba por su ausencia. Todo lo hacían por conveniencia. La forma de relación con el prójimo, la forma de comprensión y ejecución del mandamiento de amar representaba todo menos lo que Dios en realidad les enseñó cuando les dijo amarás desde Sinaí, desde el Edén, distorsionada la voluntad del Señor en cuanto al amor. Todo lo hacían para ser vistos, amaban si se anotaba, pero si nadie veía, ¿para qué amar si nadie me ve? Solo hacían bien a aquellos que podían devolverles el bien. Ayudaban a aquellos que podían devolverle la ayuda. Y para postre, aborrecían a todos aquellos que no pensaban, no caminaban y no se sujetaban a sus pensamientos y costumbres. Porque yo puedo discrepar con alguien, señalarlo como pecador, decir que no camina bien, que puede irse al infierno como no se arrepienta, pero no implica que lo odie. Porque las Escrituras nos enseñaron, no solo por el mandamiento, sino en la ejecución perfecta de Cristo, de que hay que amar al enemigo. O si no, ¿qué hizo Cristo colgado de la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esto no es algo que necesitaban en aquel tiempo. Es algo que necesitamos hoy, aquí, todos nosotros.
Porque el amor es una, como decía la canción del Remache, ¿verdad? La virtud más patente, la insignia de los creyentes, como decía al final, lo que distingue al cristiano, ¿verdad? Necesitamos ese amor. Un amor que no es fácil si se quiere amar sin Cristo. Voy a rectificar la frase. Un amor que es imposible de intentar manifestarlo, expresarlo sin el amor de Cristo. Para poder amar así tenemos que ser previamente receptores de su amor. Si no somos previamente receptores de su amor, es imposible manifestar ese amor. Solo recibiendo ese amor y habiendo experimentado el amor de Cristo, podemos empezar a intentar amar como Él amó. ¿Entienden? Por tanto, tuvo que venir Cristo a poner todo en su sitio, a exhortar enérgicamente al pueblo de Israel, a confrontarlos con su situación y a mostrarles a todos por medio de su propia manera de amar cuál es la forma correcta de cumplir el mandamiento. En Cristo el mandamiento se hacía excelencia. Por eso la expresión perfecta del mandamiento se entiende en la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo, un amor que no le importa humillarse a los demás. Cuando nosotros alzamos la cabeza y nos envanecemos y no queremos humillarnos, ¿por qué no nos acordamos de cómo Jesucristo se humilló, quitándose el manto, ciñéndose la toalla, lavando los pies de los apóstoles, incluso lavando los pies de aquel que le iba a traicionar? Un amor que ama a pesar de la maldad y a pesar del extremo de la muerte. Como hemos mencionado, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. O lo que dice en Romanos capítulo 5, verso 7 en adelante, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo padeció y murió por nosotros. ¿Entienden esto? Un amor que no le importa perder. El amor secular ama mientras gana. Porque incluso cuando aparentemente se pierde, hay una ganancia en la pérdida. Pierdo para después recibir. Pero el amor de Cristo en el corazón pierde sin recibir nada. Porque es capaz de amar sin recompensa. Eso es imposible. Lo más parecido que podemos llegar a ver esto es al amor que tiene una madre para con su hijo, un padre para con su hijo, un marido para con su mujer, una mujer para con el marido. Lo máximo que se puede acercar. Pero el amor de Cristo, el amor en la fe, el amor del Señor, aún es más grande que todo eso. Porque los matrimonios se divorcian, los padres y los hijos se dejan de amar, pero el amor del Señor permanece para siempre. Todo pasará, dice la Escritura. Somos una iglesia que reivindica que hasta el cielo y la tierra pasen, su ley no pasará, pero su ley pasará. Pero el amor nunca dejará de ser. ¿Entienden esto? Por tanto, es un amor que pierde, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Conocéis el texto. Un amor que se da, un amor que pierde, un amor que no tiene condición. Pues este es el amor de Cristo y esta es la respuesta a la pregunta de cuál es el mandamiento nuevo. Pero el extremo del asunto, si aún no nos hemos dado cuenta, es que este mandamiento nuevo no está dicho al aire, porque a veces parece que lo digamos al aire. Que este mandamiento nuevo es para usted y para mí. No solo se expuso para que el pueblo de Israel del primer siglo lo cumpliera, sino que es un mandamiento nuevo que se nos demanda a todos aquellos que decimos creer en él. Algunos podemos llegar a creer que la forma de amor que Cristo manifestó fue solo para contemplarla, para verla, para maravillarnos o para ser solo receptores de dicho amor. Cristo me ama, me salva y se acabó. Pero no solo fue para eso, sino para reproducir el amor recibido. Acabamos de leer el texto de Filipenses, ¿verdad?
en el cual vemos el amor de Cristo de una forma excelente y en el extremo. El Verbo se hizo carne, se despojó a sí mismo y murió. Pero ¿cómo comienza el texto? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No algún sentir, no un buen sentir, el mismo sentir. Un amor que debe reproducirse de la cabeza que es Cristo a su cuerpo que es la Iglesia. Recordemos lo que dice el versículo 8, lo acabamos de leer. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que dice que es verdadero en él. Pero continúa. Dice, es verdadero en él y en vosotros. Porque el amor que es verdadero en él se extiende a aquellos que están en él. Y si no se reproduce ese amor, es que no estamos en él. Porque aquellos que están en él aman como él amó. Como ya leímos en el Evangelio, un mandamiento nuevo os doy, que os améis a unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ahora dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mensaje es claro, hermanos míos. Todos aquellos que decimos estar en él, tenemos que caminar cada día progresivamente a amar de la manera que él amó. Está claro que como Cristo solo uno. Pero tenemos que caminar en pos a ese amor. No hay otro estándar de amor. No hay un amor que esté por debajo. El estándar de amor es el estándar de la cruz. No hay otra medida de amor. El amor es el que se expresó en Sinaí, es el que fue manifestado por la persona de nuestro Señor Jesucristo y es el que nosotros tenemos que reproducir. Recordamos que el Señor Jesucristo nos dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto lo hemos hablado tantas veces y se nos olvida. El Señor no solo es la puerta que nos salva, sino el camino que se transita. Cuando Él dice que yo soy el camino, es diferente a yo soy la puerta. El camino es un proceso que dura durante todo el tiempo en el cual estamos transitando este camino. Y el camino no es nada más y nada menos que los mandamientos que tenemos que guardar expresados en la excelencia de la persona del Señor Jesucristo. Porque Él es el molde de cómo verdaderamente se cumplen los mandamientos que se dan desde el cielo. ¿Entienden esto? Y esa conducta, esta es la base fundamental de toda la ley. La base fundamental de toda la ley es el amor. Juan continúa con sus enseñanzas al respecto del amor. Y regresa con su antítesis y con sus expresiones absolutas en forma de sentencias, mis hermanos, con sus blancos y negros que no dejan a nadie ningún tipo de opción. ¿Estamos aquí? El que dice que está luz y aborrece al hermano todavía está en tinieblas. ¿Quieren algo más claro? Estoy en luz, pero con ese no me hablo, estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Podemos ver cómo el ejemplo que utiliza una vez más no tiene que ver con la luz y con las tinieblas, que ya leímos en el capítulo 1 o al principio del capítulo. Todo el rato se repite. Ya estuvimos explicando que la luz a términos generales tienen que ver con la santidad, con la obediencia, mientras que las tinieblas, otra vez en términos generales, tienen que ver con el pecado, con la corrupción, con la desobediencia. Y ahora la luz y las tinieblas se aplican en cuanto al que ama y aborrece. Luz y tinieblas, amor y aborrecimiento. ¿Entienden? Podemos ver como en el versículo 8 nos deja claro que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya nos alumbra. Y esto es una clara alusión a la persona del Señor Jesucristo que vino, cumplió el pacto, hizo la obra redentora, trajo la luz al mundo perfecta
Y esa luz se va extendiendo en su iglesia, en todos aquellos que están en él. Y esta forma de extender la luz, alejándonos de las tinieblas, se ve en su iglesia por dos vías. La vía de la regeneración, que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de las tinieblas a la luz, y por medio del cumplimiento del mandamiento, por cuanto más obedezco, más me aparto de las tinieblas y más me acerco a la luz, por tanto la luz más se extiende, ¿me entienden? Por tanto, en esta ocasión se determina quiénes son aquellos que están en luz o quién son aquellos que están en tinieblas en base al amor que manifiestan. Amas, estás en luz. Aborreces, estás en tinieblas. Fíjense la importancia. ¿Por qué se creen que forma parte del principal mandamiento? La gente se queda con que el principal mandamiento solo es amar a Dios, que es el principal. Pero continúa. Otro semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, la contundencia de Juan que encontramos en estos 3 versículos en cuanto al amor es absoluta. El que no ama tiene cegados los ojos y no sabe a dónde va. El que no ama es tropezadero para el hermano. El que no ama sigue estando en tinieblas. Yo voy al culto, Yo hago lo correcto. Yo guardo mandamientos. ¿Saben que se puede guardar mandamientos y aborrecer al prójimo? Uno guardando mandamientos, pero en tinieblas. No robo, no miento, asisto a la iglesia, predico, salgo a evangelizar, lo hago todo. Oro, soy padre de familia, cuido de mis hijos, pero aborrezco. Estás en tinieblas. Haces tropezar al hermano. Somos ciegos que no sabemos a dónde vamos. ¿Entienden? Porque las escrituras rompen los moldes. Porque no solo es el que está en luz aquel que tiene conocimiento de la escritura sin más. No solo se distinguen como hijos de Dios aquellos que saben mucho o tienen altos cargos, si se puede decir así, en una congregación, sino el que ama. El que ama se distingue que es suyo. El que perdona, el que no guarda nada en su corazón, el que todo lo expone y lo saca fuera, el que no deja envenenarse por ningún pensamiento, el que pone todo a los pies de Cristo y ama al hermano a pesar del mal. Ese se distingue como hijo de Dios, como aquel que no está en tinieblas. El puro amor sincero y en Cristo. Que el Señor nos ayude. ¿Ven por qué decía al principio que cuando hablamos del amor es lo más extremo de lo que nos pueden hablar? Hay gente que tiene por extremos otros mandamientos, porque tiene muchas tareas, muchas cosas. Ama. Eso sí que es extremo. Ama. Porque mis hermanos, y con esto concluimos, el amor es el fundamento por el cual se construye todo. Y todo se edifica. El amor es la respuesta contundente de Cristo respecto, como lo hemos dicho, a cuáles son los principales mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Dice la Escritura que es el resumen de toda la ley. Como dicen Romanos, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a tú mismo. Se dictaminó sentencia. Ama. Vaya sentencia. Ama. Porque el que ama nada de estas cosas infringe. Porque el que ama ve el mandamiento y lo cumple porque ama. El amor no es sustitución del mandamiento. El amor es la base desde donde se edifica.
Porque uno no puede obedecer sin amar, se diluye la obediencia, se pierde el deseo, se pierden las ganas, no se pierde, pero cuando uno ama a Dios y en consecuencia al prójimo, el mandamiento se cumple con excelencia. Por tanto, una vez más, diremos sin riesgo a equivocarnos, que el amor es el fundamento donde todo se edifica. ¿Fue el amor lo que propició que Dios sin necesidad creara al hombre? Y fue el amor que después de pecar propiciara a Dios a mandar a su Hijo a morir en una cruz. El amor lo es todo y es lo que más nos falta. Siempre hemos dicho que lo más difícil de cumplir es lo más importante. ¿A qué lo hemos dicho muchas veces? ¿Por qué decimos que cuesta tanto orar? Y cuesta. ¿Por qué lo decimos? Porque es imprescindible la oración. ¿Saben por qué es tan difícil amar? Y es difícil amar. A lo mejor a mí no me es difícil amar, no sabes de lo que hablas. Es dificilísimo amar como Cristo amó, porque es lo más importante de todo. ¿Lo creéis? El Señor nos ayude a amar como Él nos amó. Y nos ayude a hacer todo lo que corresponde, mis hermanos. Esto no se consigue de un día para otro. Pero no bajes el estándar porque no estés preparado aún para amar como corresponde, sino que álzate con la ayuda de su Espíritu al estándar que el Señor pone en cuanto al amor. No quieras degradar el amor, elévate tú al amor que corresponde. Solo con Él podemos hacerlo. Solo con Él podemos cumplir este mandamiento nuevo que Juan expresa en su primera carta. Amar como Cristo nos amó. ¿Lo habéis entendido? Gloria al Señor. Vamos a orar.